¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Influyentes Lab. El día de hoy me encuentro con mi amigaza del alma, María Fernanda Ramírez, quien es psicóloga, psicoterapeuta y actualmente te estás especializando en trastornos alimenticios. ¿Cómo estás, Fer? Hola, muchas gracias por invitarme, Fátima. Gracias a todos los que van a ver esta grabación. Estoy muy bien el día de hoy sábado, rico. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, Fer. Y lo primero que nos interesa saber de ti, ¿cómo empezaste en esto de la psicología? Bueno, es una pregunta importante. Nadie me la había preguntado. Y es muy curioso, fíjate, Fátima, porque yo nunca tuve un acercamiento ni con psicólogos, ni en la prepa, que es antes de la universidad. No nos daban un panorama de ciertas carreras. Siempre lo supe. O sea, si yo me he ido a cuadernos cuando nos hacían nuestro plan de vida, que qué queríamos estudiar, y yo siempre ponía psicología, y realmente hoy el día me doy cuenta que ni siquiera sabía qué era la psicología. Yo no tenía ni idea, pero yo algo por dentro decía, me interesan los humanos, me interesa el trato con el humano. Así fue como empecé a interesarme a estudiar psicología. ¿Estudiaste algo relacionado con eso? Nunca. Yo termino la prepa y de hecho yo estuve en Ciencias de la Comunicación primero, porque en el TEC de Monterrey teníamos pase directo. Yo no duré ni 2 días cuando dije, no, ¿por qué terqueo? Lo mío es la psicología. Y me cambié de universidad y empecé mi carrera. ¿Por qué lo menciono? Porque ni siquiera en el TEC había psicología en ese momento. O sea, nadie me lo dijo, nadie me lo expuso, ¿no? Y así empezó mi camino a estudiar psicología. ¿Qué fue lo que más te interesó o lo que te atrapó de la carrera? El comportamiento humano. No olvidemos que la psicología es el estudio del comportamiento humano, la mente. Siempre estuve como muy interesada en ese tema. Y bueno, algo importante que quiero mencionar es que cuando yo estaba estudiando al principio pues no trabajaba, ¿no? Y yo tuve la fortuna de tener trabajo seguro, ¿no? Mi papá es un empresario, tiene una empresa de alumbrado público y por comodidad, porque fue comodidad, yo empiezo a trabajar ahí, ¿no? Y fue un camino de 8 años que duré trabajando en la empresa de mi papá. Empecé como administrativo, haciendo la talacha de todos los puestos. Después me doy cuenta la necesidad que había en el recurso humano. No había departamento en la empresa, yo lo empiezo a indagar, a preguntar, a informarme más acerca de recursos humanos porque yo no tenía ni idea. Nunca había trabajado en otra empresa, nadie nunca me lo dijo, pero se veía la necesidad, ¿no? Empiezo a tomar diplomados en recursos humanos, empiezo a bajar más información, empiezo a trabajar en la empresa, pero dentro de mí, Fátima, te voy a ser bien honesta, yo no me sentía satisfecha. Sentía como si yo no estuviera explotando lo que yo sabía, como no me hacía sentido el trabajar porque tenía que, pero no lo disfrutaba. Es decir, iba porque tenía que cumplir y como es empresa familiar, créeme que le echaba todas las ganas y toda mi responsabilidad. Pero Sí, porque hay quienes trabajan en la empresa familiar y nada más van ciertas horas y está muy cómodo, ¿no? muy cómodo y muy padre a la vez, ¿no? Porque al final es tu patrimonio. Ujú. Y la verdad es que yo me empiezo a dar cuenta que ese no era mi lugar. Con mucho respeto, vengo de una familia muy machista, en donde la voz de la mujer no, pues no es tomada en cuenta. Eso es una realidad, ¿no? Y no los juzgo, a lo mejor así, pues los educaron a ellos y eso es lo que yo recibí. Vengo de una familia sumamente machista, donde la mujer, pues si no era tomada en cuenta en casa, pues en el trabajo menos. Entonces también esa parte de mí me empezaba ya a afectar emocionalmente. ¿Tuviste diferencias con tus familiares? Muchísima, muchísima, porque pues como los ingenieros, sin juzgar tampoco, sin emitir juicio, pues no tienen nada que ver con el pensamiento de una psicóloga, ¿no? Ujú. Entonces era esta contraparte y ahí me empiezo a dar cuenta que lo mío era el trato con la persona. Wow. Me empiezo a dar cuenta que, un ejemplo, a mí me regañaban en dirección, es que ¿por qué tardas tanto con la persona en tu oficina?
si nada más fue a preguntarte algo de las vacaciones? No, pues claro que sentaba a la persona y me interesaba su vida, me interesaba cómo estaba emocionalmente, cómo estaba su familia. Y ahí me empecé a dar cuenta que, pues que lo mío era eso, que lo mío era el trato humano. Porque muchas de las veces creo que el error de las empresas es verte como si fueras un activo más, ¿no? Exacto, y aparte no sabemos con qué viene cargando cada persona. Nos es muy fácil nada más verlos, trabajar, ok, pero ¿cómo estás por dentro? ¿No? Entonces, ahí empiezo a sentir yo que mi lugar ya no era en la empresa familiar. Fue un duelo muy duro, duré aproximadamente entre 8 y 9 años ahí. Entonces, cuando me despedí de mi comodidad, me despedí de los empleados que yo había visto crecer, de las contrataciones que yo había hecho, de mis aprendizajes y de mi familia. Para mí fue durísimo porque pues era un camino, digamos, fácil, asegurado. Y aún así, yo quería seguir mi línea, mi vocación, si así decimos. Y en este caso, ¿qué fue lo que te dijo tu papá? Pues que como yo quisiera, que me apoyara, que yo tomara lo que a mí me gustaría hacer, trabajar y lo que me apasionara, ¿no? Me apoyó 100%. Sí, nunca tuviste una diferencia con él. No, jamás. A ver, vuelvo a decir, vengo de una familia machista. Yo creo que en su interior fue de, qué bueno, ¿no? Vamos a traer un hombre. Y fue así. Realmente fue así. O sea, no qué bueno porque yo me vaya, porque al final no es que me deseen algo malo, pero yo lo sé. O sea, estuvo muy bien. Ajá. Para ambas partes. Y en ese momento de tu vida, Fer, ¿qué pasaba por tu mente? Quiero construir algo por mi cuenta, me gusta lo que están haciendo las demás personas. ¿Qué pasó por tu mente? Qué importante pregunta, Fátima, porque realmente ahí entré en caos. Porque yo no tenía ni idea qué iba a ser de mi vida. De verdad es que yo me encontré en un periodo de ansiedad, de no saber qué iba a hacer. Yo dije, ¿y ahora para dónde? O sea, ninguna de mis amigas en ese entonces, que eran psicólogas, ejercía. Solamente una. Solamente una. Entonces yo no tenía un camino a quien seguir. En mi casa, pues mi mamá ama de casa, mi papá empresario, mis hermanos trabajaban en la empresa. Yo no tuve una orientación. Entonces ahí fue donde entra la pandemia. Fue un poco antes de la pandemia cuando yo renuncio. ¿Ok? Viene la pandemia, tuve problemas personales, situaciones personales, ¿no? Dejo de trabajar. Repito, viene la pandemia. Y algo dentro, o sea, no les puedo explicar, pero una lucecita mía me dijo, yo no voy a perder el tiempo en pandemia. Voy a tomar mi maestría en psicoterapia para adultos. Wow. ¿No? Dije, a ver, me ha encantado siempre estar en cursos, siempre actualizarme. Si no estoy en un diplomado, estoy en algo. Pero en ese momento, Fátima, decidí estudiar mi maestría en línea en psicoterapia para adultos. Si tú me preguntas, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque acuérdate que yo te decía que me encantaba el acercamiento humano. Sí, sí. ¿No? Y me metí a internet y me salió esta posibilidad y la tomé. Me graduó hace aproximadamente un año y ahí encuentro mi vocación. Wow. Y dentro de esta maestría que te aventaste, ¿qué fue lo más gratificante? Es una buena pregunta. Durante la maestría, que fue en pandemia, y el ITESO cambió a modalidad en línea, pues estuvo bien padre, ¿no? Porque mi tiempo no estaba desperdiciado, según yo. Sin embargo, yo no sabía a qué me iba a dedicar. O sea, yo sabía que dentro de mí quería eso, pero no tenía muy claro para dónde irme. ¿Qué me pasó en este periodo de estudiar la maestría, Fátima? Híjole, yo creo que ha sido uno de los retos más importantes de mi vida. Me diagnostican anorexia nerviosa. Casi te puedo decir que meses antes de finalizar la maestría, fíjate qué importante. Meses antes de terminar la maestría me diagnostican anorexia nerviosa y ahí empieza mi construcción y mi deconstrucción como persona y como profesionista.
¿En dónde estaba Fernanda en ese momento? ¿Estabas en Guadalajara? ¿Estabas en otro país? ¿Estabas en la sala de tu casa? ¿Qué temporada estaba viviendo Fernanda? Yo estaba en Guadalajara. Si estoy hablando de un periodo que la maestría duró como unos año y medio, al finalizar la pandemia yo ya iba finalizando mi maestría, porque ya podíamos ir al campus, ¿sabes? Pero en ese trance, Fátima, yo estaba en Guadalajara, pero yo estaba sumamente desconectada de mí. O sea, si tú me preguntas mentalmente cómo estaba, desconectada. Desconectada porque no tenía ni siquiera orientación. Sé que estoy estudiando algo, pero a mí me jalaban otras cosas en ese momento. Que la fiesta, que el ejercicio, que la vanidad, que dieta, menos en lo profesional. ¿Y cómo te diste cuenta? Creo que estoy teniendo un problema. Tuve una situación muy fuerte, justamente estaba en un viaje, ahí me empecé con problemas de salud, empecé a tener ansiedad muy fuerte, Fátima, una ansiedad fuertísima. Yo estaba de viaje, repito, regreso a Guadalajara y voy con el doctor, con un psiquiatra, porque sabía que era algo emocional y me diagnosticaron anorexia nerviosa. A mí me cayó como un balde de agua fría porque desafortunadamente esta enfermedad es muy silenciosa y muy mentirosa. Aparte de que es aplaudida por la sociedad, porque yo vivía en una ortorexia y en una anorexia fuertísima, no se ve, Fátima, no se ve. ¿Cómo la viviste? Ok, fue un periodo largo. Yo inicio esto cuando empiezo a hacer dietas. Recordemos que las dietas es la entrada número uno, dietas restrictivas, es la entrada número uno a trastornos alimenticios. Sin embargo, no te lo dicen, ¿no? Y a uno se le hace fácil. Eso fue mi entrada, duré mucho tiempo así, hasta que una situación fuerte, personal, me llevó ahora sí a llevar la anorexia a otro nivel. Autoexigencia, Fátima, eh, todo en el tema superficial, ¿sí? Digo, no tiene nada que ver eso con la enfermedad, pero así se ve, ¿no? Una desconexión total, así tal cual te lo digo. O sea, empezaste a vivir en obsesiones. Mucha obsesión. Mi vida estaba regida por obsesión, por reglas. Ujú. Tienes que hacer tanto y tienes que comer tal, tal, tal. Oye, Fer, porque ahorita tocas un punto importantísimo. O sea, ¿en qué momento estas conductas las empezamos a normalizar? Desafortunadamente, el salutismo, el nutricionismo, lo estamos llevando a otro nivel sin importarnos a la salud mental, ¿no? Y fíjate, regresándome un poco, a mí cuando me diagnostican, Ujú. yo dije, ¿y ahora qué hago, no? Pero yo creo mucho en Dios, Fátima, y yo creo que todos tenemos una lucecita que siempre nos salva. Que no la queramos ver es diferente, ¿no? A mí cuando me dicen, tómate este medicamento, vas a salir adelante, yo dije, no, si lo mío es la psicología, esto no tiene nada que ver con medicamento. Y no porque no crea en el medicamento, porque yo sabía que había algo más. Siempre sabemos que hay algo más, ¿sabes? Ujú. Entonces, busco ayuda profesional fuera del país. Yo no me traté en México, yo me traté en España, vía virtual, y empiezo mi camino de recuperación justamente cuando voy terminando la maestría en psicoterapia. Ahí empieza mi... Entonces, fue un camino de terminar algo y empezar otra cosa. Wow. Y esta situación que viviste, Fer, ¿de qué manera la tomó tu familia? ¿De qué manera la tomaron tus amigos? Fíjate, qué importante porque tendría yo que preguntarle a ellos porque realmente el día de hoy no lo sé. Yo creo que no le dan la importancia que es Fátima. Porque ellos yo creo que ni siquiera, tú que eres mi amiga o otros amigos, no tienen ni idea de lo que viví. Porque el recuperarte de una anorexia, me siento muy orgullosa de ser ese 35% que se recupera. Wow. Es una deconstrucción total. Te destruyes de tus creencias, te destruyes de lo que tú creías que era, te destruyes de tu identidad. Entonces vives muchos duelos y a tu alrededor la gente no sabe. La gente ni siquiera sabe por qué estás pasando. Tienen una idea por cómo te ven, por tu estado de ánimo, pero yo creo que nadie lo sabe, más que la persona que lo vive. Sin embargo, sí estuve acompañada de mi familia y de algunos amigos.
Importantísimo porque yo también fui arrastrada por la fiesta, por los vicios, etcétera. Y lo puedo ver así, ¿no? Te aíslas un tiempo, y no me refiero como a ocultarte del mundo, sino que eliges con las personas que quieres rodearte porque van a ser tu empuje a final del día. Entonces, una situación de trastornos alimenticios, ¿cómo la llevas adelante, no? Híjole, yo creo que una persona que lleva su camino de recuperación en un trastorno alimenticio es para valientes, Fátima. Ujú. Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad gordofóbica. Y Wow. obviamente en un TCA restrictivo vas a subir de peso. No hay manera que te recuperes sin subir de peso, ¿no? Yo empiezo a subir de peso, a quitar todos los estándares que nos dice la sociedad que está bien, y sobre todo Guadalajara. Y para mí fue muy difícil, Fátima, porque la presión social aquí está fuertísima, fuertísima. Y de verdad el proceso de recuperación es algo aún más fuerte. Entonces, me agarré de todas mis herramientas, de mi coach, de mi familia, de mis amigos, y ahí todavía yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, te lo soy honesta. Ahí yo todavía en medio proceso, sí, ya me gradué de la maestría y ahora qué sigue. Ahí empieza mi camino a lo que me dedico el día de hoy. Increíble. ¿Y el soporte de tu coach, en qué momento ha sido vital para ti? Es decir, te hizo entender lo que tenías y de qué manera tú también creíste en esta persona. Eso es, ahora sí que otra vez menciono a Dios, Ujú. porque yo ni siquiera tenía idea que existía un coach de recuperación. Yo ni siquiera idea que existía el método en el que yo me recuperé. No sabía nada, Fátima. Dios, Dios se Ujú. encargó de la situación. Yo me metí una vez a Instagram, porque fue por Instagram, fue por un medio de red social. Busco recuperación anorexia y me salieron como 3 coaches en España. Nada que ver. Y empiezo a ver su contenido y dije, es que esto me está pasando. Necesito contactarla. Ujú. Eh, Afortunadamente tuve los medios económicos porque yo sé que mucha gente no lo tiene y mucha gente vive sin un diagnóstico o lo vive de una manera diferente. Caí con la persona perfecta en el momento indicado. Estuve con ella trabajando aproximadamente un año, 11 meses, y me dieron de alta este enero. Wow, Recibí mi alta. felicidades. Gracias. Fue un trabajo duro. Pero antes de que a mí me dieran de alta, ahí empieza mi camino a interesarme, a dedicarme a esto, Fátima. Y ahora que estás del otro lado, que ya, digamos, libraste una batalla y que estoy segura que te sigues conociendo el día de hoy, ¿qué puedes ver en esas otras personas que están en ese conflicto? Primero que nada, desafortunadamente vivimos bombardeados de información errónea, porque tú sabes que lo que vemos en redes sociales, el 10% es mentira, ¿no? El, los estándares de belleza que nos está poniendo la sociedad, perdón, pero son inalcanzables. Y seguir un estándar de belleza, lo único que va a crear es insatisfacción, ¿no? Hay una línea muy delgada entre el fitness, el salutismo y un trastorno de la conducta alimentaria. Es una línea muy delgada. Por eso hay que fomentar a nuestros niños aceptación corporal, diversidad corporal, eh, antigordofobia, no dietas, porque es un camino, Fátima, que de verdad no se lo deseo a nadie. Y hoy que me estoy dedicando a esto, me da mucha tristeza el grado, me da mucha tristeza el grado que no le dan importancia a esta enfermedad. Recordemos que los trastornos alimenticios, de los trastornos mentales, es de los más mortales, Fátima. Una persona muere cada 52 minutos en el mundo a causa de un TCA, anorexia, bulimia, ortorexia. Y lo que más me preocupa es que hoy en mi trabajo profesional me he encontrado con personas que llegan a decirme, tengo un trastorno alimenticio. Ok. ¿Y ya lo has hablado con alguien? Sí, todos mis médicos lo han sabido. Y no le han dado la importancia que se merece. Oye, Fer, importante también mencionar una de las cosas donde empezaste a ver que estaba
detonándose esta situación eran las obsesiones, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos identificar en nuestro día a día que nos están llevando hacia allá? Ok, perfecto. Los TCA, para empezar, son reglas. Es una enfermedad que está llena de reglas. Uh-huh. La gente tiene que darse cuenta, en primer lugar, ¿para dónde va, Fátima? Y esto me refiero a para dónde va, porque muchas veces el TCA se puede ver de buena manera socialmente, Uh-huh. ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Una, que tu movimiento esté regido por reglas y no por disfrute. Ansiedad, depresión, eso es en la parte emocional, ¿no? Irritabilidad. Acuérdate que cuando hay bajo déficit energético, pues uno no está bien, Fátima, ¿no? En la parte física, caída de cabello, uñas quebradizas, problemas gastrointestinales. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Hipersensibilidad al ruido, frío constante, en caso de un TCA restrictivo, ¿no? Por ejemplo, en una ortorexia, que es ahorita que yo lo visibilizo como una de las enfermedades que nos está atacando más hoy en día, es el exceso placer o gusto o obsesión de comer saludable y hacer ejercicio. ¿Te fijas que hay una línea bien delgada? Cañón, porque ahorita que lo mencionas, o sea, tu cuerpo se empieza a debilitar y ya no tiene los nutrientes necesarios para defenderse. Y no nada más eso, también el tema emocional. O sea, la persona que sufre ortorexia, como bien lo dije, está preocupada qué hora va a comer, dónde va a comer, cuánto va a comer, Wow. que sea orgánico, que sea saludable, porque no hay flexibilidad, Fátima. Y cuando no hay flexibilidad, tu vida mental se va al hoyo. Ese es el problema. Entonces, ahí me pregunto yo, ¿dónde está lo saludable entonces? Y ahora, Fer, que te estás especializando en esto, ¿cómo ves en cuanto a qué nivel de enfermedad hay en Latinoamérica o en otras partes del mundo? Después de la pandemia, el tema de los trastornos alimenticios aumentó el 100%, Fátima. 100%. Es decir, lamentablemente es una enfermedad que se está normalizando, es poco visible, pero que afecta demasiado a la salud. No olvidemos que los TCA son multifactoriales, es de origen multifactorial, Fátima. Orden genético, psicológico, social, etcétera, ¿no? Pero así es como están ahorita las cifras. Es preocupante porque aparte que hay cifras, pues realmente hay personas que no están ni siquiera diagnosticadas, Fátima. Y en México, ¿cómo se da esa atención? Porque tú no la encontraste en México. Eso es lo triste, ¿no? Uh-huh. Porque vivimos en una cultura realmente que le hacemos culto a la belleza estética de la mujer referente al cuerpo, ¿no? En México desconozco las cifras como tal, Uh-huh. sin embargo yo siento que sigue habiendo una gordofobia en todos los tratamientos convencionales. Es decir, hay personas que yo he tratado que salen de clínicas todavía midiendo su comida, midiendo su ejercicio. Uh-huh. Y una persona para que sea libre de un TCA no tiene que tener reglas ni con la comida ni con el ejercicio. Una persona que ya no tiene esa relación, Uh-huh. Uh-huh. ¿no? Que hace las paces con la comida, que hace las paces con su cuerpo. Que vive en libertad. Y como yo les digo, o sea, tampoco es de que vamos a amar nuestro cuerpo, pues la verdad es que no. Pero sin embargo, aún así como esté mi cuerpo, lo respeto y lo cuido y lo honro. Y en este momento de tu vida, Fer, que ya estás con pacientes, ¿qué ha sido lo más gratificante? Fíjate que, para empezar, una de las cosas más gratificantes es cuando tengo un paciente enfrente y me dice, por primera vez alguien me entiende lo que siento, ¿no? Recordemos que en los TCA hay mucha vergüenza, hay mucha culpa, ¿no? Y cuando te sientas con una persona y le muestras tu historia o te pregunta, hay una paz, Fátima, por parte de ellos. Y sobre todo cuando yo divulgo
que nadie tiene la culpa por sufrir un TCA. Uno no elige tener un TCA, Fátima. Y eso es una carga y un alivio que los veo en sus caras, ¿no? Porque sí, de por sí el tratamiento es bien difícil, ¿no? Y otra cosa muy gratificante es que estoy estudiando mi máster en trastornos alimenticios en la Universidad Europea y pronto me iré a hacer mis prácticas a Madrid. Increíble, te sigues desarrollando en este ambiente y estoy segura que vas a crecer y vas a llegar a cumplir un propósito que ya estás haciendo, ¿no? Y Fer, me da mucho gusto que vengas aquí a platicarnos tu historia, tus testimonios, tu experiencia, para los que también estén interesados en este tema, que te puedan buscar, por aquí vamos a dejar tus redes sociales y todo, y sí quisiera que finalizáramos esta charla contigo, que nos dieras un consejo, ¿no? Para todas esas personas que ahorita están perdidas o se encuentran dentro de una crisis de este tipo, ¿qué les pudieras decir? Bueno, voy a cerrar con 2 consejos. Uno es el profesional, ¿no? Porque uno dice, ¿y cómo sé cuál es mi vocación? De verdad es que yo quisiera decirles una fórmula, pero no lo hay. Todos tenemos intuición, Fátima. Sigan su intuición, porque el día de hoy, te lo prometo, que mi propósito de vida es acompañar a personas con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo me doy cuenta? Porque siento que ni trabajo. O sea, lo disfruto tanto que ni siquiera me doy cuenta cuántas horas llevo consultando. O ni siquiera me aburre, o ni siquiera es cansado. Obviamente sí es cansado, pero me refiero como ay, tengo que venir a trabajar. No, primera vez en mi vida que puedo decir que amo lo que hago. Entonces, un consejo para mí es sigue tu intuición, síguela. Todos lo tenemos desarrollado, Fátima. Nada más que a veces no creemos en nosotros, ¿no? Ese es un consejo. Y número 2, a quien está sufriendo esta enfermedad, busquen ayuda. De verdad, búsquenla. Esta enfermedad es bien mentirosa, Fátima. Creemos que no va a pasar nada y que no estamos tan enfermos y que no pasa nada. Sí es una enfermedad mortal. Sí hay que buscar ayuda. Y no nada más en un trastorno alimenticio. En nuestra salud mental hay que invertir. Hay que invertir en nuestra salud mental. Porque la salud es integral, Fátima. No nada más es lo que comes o cómo te mueves. Es lo que piensas, lo que hablas y con quién te rodeas. Increíble. Sí, entonces estoy como sic.maferrc en mis redes. Tengo un portal abierto en Instagram, o si alguien quiere algún contacto personal, que nos escriban y nosotros nos ponemos en contacto. Bien, y no se pierdan el siguiente episodio de Influyentes Lab, donde estaremos hablando de un chorro de temas, donde gente increíble como Fernanda ha encontrado su propósito el día de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias a todos. Adiós.